Voy a estar compartiendo la palabra del Señor aquí en Salmos 37:4, un versículo muy conocido, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El tema que yo le puse a esta palabra, amén. Atiende a deleitarte, no importando la situación en que estés viviendo. Aquí la palabra del Señor nos dice, amén, aleluya, que nos deleitemos en el Señor. Un deleite, sabemos que es un gozo que como pueblo del Señor, amén, aleluya, pues debemos de tener siempre en nuestro corazón, en nuestra vida. Sabemos que el deleite también la tenemos como pueblo cuando estamos en la congregación alabando el nombre del Señor. Pero algo más que yo meditaba en esta palabra, un deleite. A veces pensamos que el deleite solo es ahí cuando estamos adorando, en la alabanza, en la congregación. Pero el deleite tiene que permanecer en nuestro corazón en todo momento, en todo tiempo, en nuestra casa. Aleluya, gloria a Dios. Una palabra, deleite, estar gozosos, satisfechos de todo lo que tenemos, de lo que estemos pasando. Aleluya. Y yo en este momento una pregunta les puedo decir, pueblo del Señor. En verdad hay un deleite en nuestro corazón. Meditemos si de verdad tenemos ese deleite en nuestro corazón, porque el deleite es algo maravilloso, es algo que te motiva a seguir adelante, a hacer las cosas. Y a veces como pueblo aún batallamos en muchas áreas. Y la palabra de Dios nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a veces no vemos las peticiones contestadas y se nos termina el deleite. No hay un deleite si no hay tristezas, amarguras aún en nuestro corazón. Algo en la cual yo he meditado mucho en esta palabra. Y aquí el encabezado dice el camino de los malos. Vemos que David cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, y yo meditaba en eso, como David él mismo decía deleítate a sí mismo en Jehová. Y vemos que ahí en el encabezado dice el camino de los malos, y luego dice el primer versículo, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y yo meditaba en esta palabra, a veces nos impacientamos más, viendo el camino de los malos. El camino de los malos, todo aquel que no obedece a Dios, que están ahí sin Dios. Y vemos más, porque a veces queremos prosperar en nuestra vida y como no vemos prosperidad, hermanos, vienen muchas cosas, vienen tristezas y no hay un deleite. Ponemos más nuestros ojos, nuestro enfoque en el que está allá afuera en el mundo, el que no conoce de Dios. Y yo meditaba en esta palabra, y entonces, ¿dónde está nuestro deleite? Y luego el verso que sigue ahí dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Envidia, eso es lo que más tocó mi corazón, envidia. A veces como pueblo de Dios decimos envidia de la buena, no hay envidia de la buena. Y yo meditaba que a veces por eso nos llegan las bendiciones a nuestra vida, porque tenemos que mirarnos nosotros mismos cómo estamos delante del Señor. Porque una envidia, si hay en nuestro corazón, si sentimos, y algo que Dios puso en mí, compartir esta palabra, porque aún como pueblo de Dios, caminando en Dios, a veces anidan cosas en nuestra vida. Y ponemos nuestro enfoque en los que están allá afuera, porque vemos cómo ellos prosperan, cómo ellos
tienen muchas cosas que nosotros a veces aún en el camino de Dios anhelamos y pensamos que porque estamos en los caminos de Dios tenemos que tener cosas materiales, y las cosas que Dios tiene grandes en riqueza es espiritual, pero no las buscamos tampoco. Aleluya, gloria a Dios. Algo que Dios ponía en mi corazón y yo me meditaba en esta palabra: el deleite es algo precioso, gozo, en la cual tenemos que gozarnos, no importa lo que estemos pasando, procesos. Quizás a veces vienen enfermedades a nuestra vida, aún ahí en medio de eso tenemos que gozarnos. Y como pueblo a veces batallamos tanto, no entendemos. El deleitarnos no es solamente el cuando estamos en la congregación, también en nuestra casa, meditar en ella. Y algo que Dios ponía en mi corazón: ¿por qué no hay ese deleite, hermanos? Porque como pueblos, hermanos, no escudriñamos la palabra de Dios. Cuando hay tantas promesas tan hermosas, hermanos, que nos puede sacar de toda aquella tristeza, no tenemos paz en nuestro corazón. Porque también ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, amén, aleluya. En el versículo 2 dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Aquellos que tienen tantas cosas, hermanos, amén, que a veces nos contrista a lo mejor nuestra vida, porque ponemos aún nuestros ojos, no entendemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro deleite está en Dios, y nos enfocamos más a las cosas de este mundo. Pero ellos, hermanos, tendrán, quizás tú los puedes mirar prosperar, tienen tantas cosas, lujos quizás, y tú a veces te preguntas: ¿por qué yo no tengo nada? Pero lo que Dios te quiere dar son cosas espirituales. Pero ellos, dice aquí la palabra del Señor, ahora los ves prosperados, pero pronto, dice, serán cortados, porque sus riquezas, sus prosperidad son pasajeras, son temporales. Pero nuestras riquezas en Cristo son eternas. Dice aquí el 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Tenemos que hacer el bien, hermanos, amén. Confiar en Dios siempre. Nuestro enfoque tiene que ser en Dios, amén. Por eso luego ahí en el 4 dice: y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él contesta, hermanos. Y a veces pareciera que no tomamos la palabra del Señor y estamos con muchas tristezas, aflicciones en nuestra vida. Y yo meditaba en David, un varón que desde que el Señor lo ungió, tuvo procesos tremendos en su vida, y alguien que vivió tantas cosas en su vida, hermanos. Si su palabra dice que él miró, por eso él dice: deleítate, porque él, hermano, se deleitó en Dios. Su fuerza fue en Dios. Tantos procesos, el que lo persiguieran a él, hermanos, hasta querer matarlos, amén. Él quisieron matarlo. Algo que hoy en día lo mismo pasa en nuestra vida. A veces el enemigo quiere terminar con nosotros, pero en Cristo somos más que vencedores. Y David, hermanos, Dios le había prometido ser rey, y yo meditaba en eso. Él no fue fácil llegar a ser rey, fue perseguido, al grado que él se escondió en cuevas. Pero algo que yo entiendo a través de la palabra: David fue un hombre que confió en Dios. Su confianza siempre fue en Él. Por eso Él nos aconseja: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón.
No tenemos que impacientarnos, a veces estamos más impacientes y desesperados por lo que estamos sufriendo. No queremos esperar a que Dios obre en nuestra vida, y cuando uno se desespera, hermanos, nos estamos mostrando una falta de fe en Dios. Este hombre, hermanos, aleluya, esperó pacientemente en Dios. Gloria al Señor. Dice ahí en el Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y así es, hermanos. Y nosotros a veces nos impacientamos porque no vemos las respuestas a nuestras peticiones, pero tenemos que aprender a esperar. Él esperó, y lo que Dios le había prometido se lo concedió. Le prometió que iba a ser rey, y así fue. Por eso él se deleitaba. La palabra de Dios nos dice que él danzaba y remolineaba delante de la presencia del Señor. Hermanos, el deleitarse significa dar gozo, sentir placer, estar satisfechos con lo que tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, no tenemos por qué poner nuestros ojos en los que están prosperando en este mundo, porque nuestra prosperidad es en Dios. Es espiritualmente hablando, amén. Pero lo que tenemos que hacer es deleitarnos con lo que estemos pasando, con lo que estemos viviendo, amén. Aleluya, gloria a Dios. O a veces no estamos recibiendo respuestas, amén. Ahí en el Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es lo que debemos de decirle al Señor, amén. ¿Cómo estamos delante del Señor? Él nos conoce, hermanos. Si aún hay algo que Dios no le agrada, debemos de decirle al Señor: examíname, oh Dios, como decía David. Y a veces es más fácil cuestionar a Dios y decir: ¿por qué? ¿Por qué no recibo la respuesta a mi petición? A lo mejor hay algo que Dios no le agrada en nosotros y necesitamos cerrar puertas para ser bendecidos, porque Dios lo prometió. Dios nos dice en su palabra, hermanos, que Él nos bendice. Pero tenemos que mirarnos y examinarnos cómo estamos delante de Dios. Cerrar puertas, hermanos, a lo mejor de algo que aún a veces tenemos abierto algo y no nos damos cuenta. Eso puede también hacer que nuestras peticiones, hermanos, no sean contestadas. Porque ahí en la palabra del Señor dice, amén, aleluya, gloria a Dios. En Hebreos, gloria al Señor. Estar leyendo Hebreos 12, 14 al 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
cuando hay una raíz de amargura dentro de nosotros, algo que nos hayan hecho, puede ser causa de que nuestras bendiciones no lleguen a nuestra vida. Es necesario, hermanos, mirar, examinarnos cómo estamos caminando delante de la presencia del Señor, para que nuestras bendiciones lleguen a nuestra vida. Reconocer, ser humildes ante Dios. Y sobre todo como pueblo, a veces, hermanos, estamos batallando mucho en muchas áreas, porque necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Hay tantas promesas tan hermosas, y yo meditaba, hermanos, cuando un pueblo, hermanos, escudriña la palabra del Señor, en los procesos que vienen, hermanos, es más fácil pasar las pruebas porque te fortaleces en la palabra del Señor, te deleitas en la palabra del Señor. Y algo que Dios me ponía, el deleite no solamente es le canto, le alabo a Dios, sino también el amar su palabra, el conocer a Dios. El primer punto es conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Pues escudriñando la palabra del Señor. Aquí en San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero como pueblo de Dios, a veces, hermano, no amamos la palabra del Señor, no escudriñamos la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando estamos pasando un proceso enorme, para nosotros grande, no encontramos palabra que nos fortalezca, porque esperamos algo que yo meditaba a veces hasta que llegue el domingo. Quizás una palabra Dios me va a dar, o me va a llegar alguna profecía en mi vida. La mejor profecía es la palabra de Dios. El escudriñar a través de la palabra de Dios, ahí empieza Dios a hacer algo en nuestra vida. Siempre hay una palabra para nuestra vida. Pero como pueblo de Dios, yo me pregunto, ¿en verdad nos estamos deleitando en la palabra del Señor? Marcaríamos la diferencia. Cuando anduviésemos pasando procesos, andaríamos gozosos, contentos, alegres, felices, deleitándonos en Él realmente, en todo tiempo. Pero a veces, hermanos, no entendemos aún como pueblo del Señor, por eso batallamos, porque no estudiamos la palabra del Señor. Y yo meditaba en David, un personaje que sufrió muchas cosas en su vida. Sin embargo, es la persona que escribió este salmos tan hermoso, que nos motiva a seguir hacia adelante. Salmos preciosos. En cada situación de su vida describe el poderío, la magnitud que en Dios encontró. Y hoy en día, como pueblo de Dios, necesitamos vivir plenamente la palabra del Señor, que seamos verdaderamente hacedores de la palabra del Señor, no solo oidores. Vivir la palabra. El segundo punto, vivirla. Que nos calcemos. Aún Pablo también dice ponernos las armaduras, y es necesario para salir allá afuera. Pero primeramente tenemos que vivirla nosotros, porque ¿cómo podemos ir allá afuera a ese campo de batalla a hablarles que hay un Cristo de poder si no las vivimos, no las hemos experimentado en nuestra vida? David hablaba así en cada salmo, en cada palabra, se gozaba. Por eso dice: deleítate a sí mismo. Él se deleitó en la palabra.
porque las vivió en su vida, las experimentó. Y hoy en día como pueblo necesitamos experimentarlos. Cada una de la palabra, porque la palabra es poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Algo que Dios me ponía en mi corazón, por eso en esta hora yo les comparto esta palabra. Que es necesario, iglesia, es necesario que haya iglesia que marque la diferencia, que vivas y experimentes la palabra del Señor. Quizás usted ahí detrás de esta transmisión, yo no sé qué procesos esté pasando en su vida, que a lo mejor no se está deleitando como debe de ser, está triste. Pero hoy le puedo decir que se deleite, gócese en lo que está pasando. En mi vida propia yo la he experimentado. En todo tiempo, cuando me llegó esta palabra, me di cuenta el deleite que uno debe tener ante Dios. No importando lo que estés pasando, hay situaciones a veces que sobrepasa y Dios me ponía. Pablo es otro ejemplo a seguir, un personaje que no anduvo con Jesús, pero cuando el Señor lo llamó, lo escogió. Un Pablo que perseguía a la iglesia, pero cuando el Señor lo llamó, lo cautivó. Un personaje que se deleitó totalmente en Dios, entendió los propósitos que Dios tenía para su vida. Y una persona así, yo dije, Dios, en verdad necesitamos gente como David, como Pablo, que nos dan grandes ejemplos, a pesar de todo lo que ellos estaban pasando, amén. Entendieron que en Dios no hay nada. Gloria a Dios. Y voy a compartirles esta palabra en Romanos 8:35, que dice, Pablo mismo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí en su palabra dice tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, una pregunta que hace. Y es algo que también yo meditaba, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué te separa a no gozarte, a no deleitarte en el Señor? ¿Enfermedad? La palabra del Señor nos dice, aleluya, algo que a mí Dios tocó mi corazón. Un día le dije yo al Señor lo que yo estaba pasando y Dios me da una palabra, que Él no vino por los sanos, porque los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. En esta hora, iglesia, yo le digo, si usted está enferma, si está pasando cualquier proceso, si está usted enferma, el Señor vino por usted, porque usted necesita de Él. No vino a buscar a sanos. Cuando yo entendí esa palabra, yo glorifiqué al Señor y le dije, gracias, Señor. Muchas gracias. El Señor me dijo, te escogí a ti. Hoy te puedo decir, amada iglesia, a ti te escogió. Si estás enferma, no estés triste, no lo tomes como que es una... Yo llegué a decirle al Señor, Señor, porque a veces el enemigo nos pone y nos dice, pero si estás en el camino de Dios, ¿por qué estás así? Y uno empieza a decir, a veces sentimos que ya nada se puede, porque su palabra dice que toda maldición ya no hay en nosotros, pero el enemigo a veces dice, pero estás enferma. Pero el Señor ahí fue cuando me dio esta palabra.
Amada iglesia, deleítate a sí mismo y yo voy a conceder tus peticiones, porque yo vine por los enfermos y no por los sanos. Y ahí me di cuenta que el estar enfermos, que en verdad Dios nos escogió, nosotros los que reconocemos que estamos enfermos, necesitamos de ese médico. Cuando yo entendí esa palabra, ahí yo le dije, gracias Señor, entendí los propósitos que Dios tiene para mí. Y yo por eso hoy, y le dije también al Señor, Señor, déjame compartir algún día esta palabra, porque habemos muchos aún en el pueblo del Señor, estamos batallando. Y el enemigo así es como quiere robarnos el deleite, el gozo, pero aún con todo eso el Señor me decía que tenemos que estar satisfechos porque tenemos un médico de médico, el que todo lo puede. Pero a veces como no leemos la palabra de Dios, hay muchas cosas, promesas preciosas que Dios tiene para nosotros, pero como a veces no le escudriñamos y batallamos, mucho batallamos. Pero hoy el Señor te dice a ti que no te preocupes por lo que estás pasando, porque Él vino por personas como tú, como yo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos deleitarnos en el Señor. El punto número 2 dice amar la palabra de Dios, pueblo del Señor. Ahí en el Salmos 1 y 2 describe una persona bendecida y Dios a eso nos llamó, para ser bendecidas, porque se deleitaba en la ley del Señor. De una manera de deleitarnos en el Señor es deleitándonos en su palabra. Sin embargo, pocos disfrutamos verdaderamente el leer y escudriñar la palabra de Dios. Cuando en San Juan 5:39 la palabra del Señor nos dice que escudriñemos porque en ellas tenemos la vida eterna, a través de la palabra, y luego dice y ellas son las que dan testimonio de Él, o sea, de nuestro Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya, es lo principal, amén, aleluya, gloria al Señor. Que nos lleva a conocer más de Dios. Porque a través de su palabra, Él nos revela la voluntad de Él. Aleluya. Por eso nosotros necesitamos escudriñar la palabra del Señor, porque en Él nos revela lo que es Él, su corazón, sus pensamientos, sus planes, sus obras, el amor de Dios por nosotros. También podemos ver muchos ejemplos, aún en María, en Lucas capítulo 10, 38 al 42, ahí nos habla cómo María, a través de la palabra del Señor, cuando Jesús ahí le empezó a hablar, amén, dice que ella escogió estar ahí, deleitándose, escuchando a Jesús. Cómo podemos ver en la vida de esta mujer cómo fue restaurada su vida y cómo se deleitaba en la presencia del Señor.
Y antes que estar ahí en sus quehaceres, decidió estar ahí atento a lo que Jesús decía. Ella se deleitaba, por eso estaba ahí con Jesús. Amén. Por eso es necesario, así como María eligió estar ahí deleitándose con Jesús, hoy en día nosotros también debemos de tener ese deseo, ese anhelo, el de pasar más tiempo con Jesús. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? Leyendo su palabra, amando su palabra. Si estudiamos más la palabra del Señor cada día para conocer mejor a Dios, así prestaremos más atención también a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nuestros procesos van a ser mucho más fáciles de llevar. Nos vamos a poder deleitar porque hay mucha palabra preciosa para nuestra vida. Pero a veces no queremos, y esa es la razón por la cual a veces batallamos mucho. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Porque la palabra del Señor es porque dice ahí en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, prepararnos cada día. Pero a veces no nos disponemos como pueblo de Dios. Porque la iglesia puede estar llena, pero pocos son los que realmente son hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios para poder amar a Dios. No podemos decir amar a Dios y no amar su palabra. Porque si amáramos la palabra, conoceríamos más de Dios, lo que es Él. Tanto testimonio, su palabra dice que ahí está su testimonio de Él, lo que Él hizo, lo que Él quiere seguir haciendo, porque eso no ha terminado. Tiene que seguir hasta cuando Él venga. Pero estamos verdaderamente dispuestos a seguir allá afuera, porque allá afuera es donde está la batalla. Aún para nuestra vida también, porque Jesús se defendió a través de la palabra. Y hoy en día, como pueblo de Dios, nos cuesta tanto memorizar la palabra de Dios. Y algo que Dios me ponía en mi corazón es tiempo que escudriñemos la palabra. Que tengamos cada versículo en nuestro corazón para poder defendernos también del enemigo a través de la palabra, no en nuestras fuerzas. Y vamos a leer ahí en Efesios 6:17. Dice así su palabra: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo, dice, de la salvación y la espada. La espada es la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra en nuestra vida, nuestra espada. Y como pueblo de Dios a veces la tomamos en poco la palabra de Dios, cuando es el principal, nuestra espada. Aleluya, gloria a Dios.
Es algo que Dios ponía en mi corazón, que es tiempo de que como pueblo empecemos a dotarnos de la palabra del Señor, porque vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. Ya lo estamos viendo. Y necesitamos tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, de memoria. Algo que Dios ponía en mi corazón. Porque vienen cosas tremendas a la tierra. Y necesitamos dotarnos de ella. Y a veces la tenemos tan en poco, la palabra del Señor. Nos conformamos con la predicación del domingo. Y necesitamos nosotros saber la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y algo que yo veía en la palabra del Señor y meditaba, David, volviendo de nuevo a David, dice que, y ahí vamos a leerle, hermanos, para que se den cuenta que en verdad yo nada más no lo digo, sino la palabra del Señor. Dice ahí en el Salmo 119, 92, decía David, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Él reconocía que era su palabra, su delicia, su gozo. La delicia significa lo mismo, deleite, gozo. Él se deleitó en la palabra del Señor. Y aún en su aflicción dice, si nosotros, hermanos, nos deleitamos de igual manera, y su palabra de Dios es nuestra delicia, en nuestra aflicción no vamos a estar pereciendo. Vamos a estar gozosos pasando cada proceso, porque el proceso sigue. El proceso cada día es diferente. Y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar siempre en procesos. Pero necesitamos creerle a Dios y dotándonos de su palabra, que es el que nos ayuda a entender cuando estamos pasando en procesos. Aleluya, santo es Dios. Dice ahí en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí es cuando entendemos que todo, no importa lo que venga a nuestra vida, a los que solamente, dice su palabra, conforme a sus propósitos, a su propósito hemos sido llamados. Entendemos que nada lo que venga a nuestra vida nos va a quitar nuestro deleite. Gloria a Dios, aleluya. Antes bien, dice ahí mismo en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Así es que, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, en su misericordia Él nos ama. Y Él quiere, hermanos, que nosotros no nos olvidemos de quién es Él. Gloria al Señor. Y el punto número 3, lo que dije, vivirlo. Vivir la palabra de Dios. Su palabra no solo es para leerla,
sino para vivirla. Nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. David declaró su deleite en hacer la voluntad de Dios, porque la ley de Dios estaba en su corazón. El hacer, decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley en medio de mi corazón. Salmos 48. Cuando amamos a alguien, hermanos, un ejemplo, deseamos complacerlo. De la misma manera, cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra, nos deleitamos en vivir conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra respuesta a su amor por nosotros. Aleluya. Santo es Dios. En esta noche, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, el de compartirle, hermanos. Es tiempo de que nos dotemos de la palabra. Es tiempo que si, hermano, hermana que me está viendo, es tiempo que si usted, hermana, hermano, no se ha puesto a pensar de que cada día se memorice un versículo, es tiempo, como pueblo del Señor. Estar pero bien dotaditos en Dios. Porque acuérdese, es nuestra espada del Espíritu, la palabra del Señor. Yo quiero dejarlos con esta palabra. Medite, hermanos. Medite. Que estudiemos la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted no le daba importancia a la palabra, no se deleitaba también, solo pensaba que solo el cantarle a Dios, era alabarle a Dios, era un deleite. Hay muchas formas de alabar y deleitarnos en Dios. Es leer su palabra, deleitarnos orando, es lo principal. Deleítate en orar con Dios, el de platicar con Él, el de pasar tiempo con Él. Es lo que Dios quiere, que pasemos tiempo con Él. Y vamos a marcar la diferencia. Una iglesia que se deleite aún en los procesos. Si estás ahí triste, es tiempo, hermano, hermana, que se levante, que se fortalezca en la palabra del Señor. No hay mejor profecía que su palabra. Levántese en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios.